Bien, ya estamos de vuelta. Ya estiramos los músculos y seguimos viendo nuestro seguro de aviación. ¿Ok? Ya teníamos entonces definido lo que era el vuelo, porque hay algunas coberturas que están limitadas solamente mientras el avión se encuentre en vuelo. Hay otras coberturas que están limitadas a tierra y en el medio está lo que es el taxeo. Taxeo dice movimiento de la aeronave bajo sus propios medios o la inercia de sus motores para desplazarse de un lugar a otro, no intente iniciar el vuelo. Entonces aquí ya tenemos una diferencia, ¿verdad? Entre lo que es vuelo de lo que es taxeo. Taxeo dice que se puede mover la aeronave, pero no intenta iniciar el vuelo. Desde el momento en que intenta iniciar el vuelo, ya está considerado como vuelo y no como taxeo. Entonces, ¿qué se va a considerar como taxeo? Cuando el avión sale, por ejemplo, del espigón donde han subido los pasajeros y se va desplazando por la pista hasta la cabecera de la pista. Da la vuelta y espera la orden de la torre de control para poder elevarse. Eso es taxeo, eso no es vuelo, ¿correcto? Porque el avión no está intentando elevarse. Y luego les decía, cuando el avión termina de aterrizar, sale de la pista principal, está taxiando. O cuando aterrizó y llegó al final de la pista, dio la vuelta para regresar, está también taxiando y ya no está volando. ¿Correcto? Entonces, taxeo, el movimiento de la aeronave mientras no intente elevarse. ¿Y qué consideramos a la aeronave en tierra? Dice mientras la aeronave no esté ni en vuelo ni en taxeo. Es decir, no esté volando y no se esté moviendo por sus propios medios en la pista. El avión llegó al terminal, al espigón, se detuvo para que bajen los pasajeros. En ese momento ya no se está moviendo, ya no está en taxeo, ya no está en vuelo, está considerado como que está solamente en tierra. O ese día ya terminó su vuelo y se dirige al hangar donde va a pernoctar. En el hangar se queda quieto, ya no se mueve, ok, consideramos como que está en tierra. Finalmente, la definición de taxeo es mientras el avión se mueva por sus propios medios. ¿Qué pasa cuando el avión se mueve pero no es por sus propios medios? Tienen aquí en la fotografía que acompaña la vista, este avión que está siendo transportado por uno de esos carritos que jala a los aviones, ¿verdad? Si el avión se está moviendo al ser transportado por uno de estos vehículos, va a ser considerado como que está en tierra, no como que está en taxeo. Acuérdense que el avión no tiene marcha atrás, no puede retroceder. Y para que el avión retroceda, normalmente viene uno de estos vehículos, engancha el avión y lo mueve para ponerlo en posición para que el avión pueda tomar la pista. Ese movimiento lo vamos a considerar como que es tierra y no como que es taxeo. Y anclado es lo mismo, pero para los hidroaviones. El hidroavión evidentemente no puede estar en tierra porque está en el agua y entonces vamos a considerarlo anclado, pero es lo mismo, ¿verdad? Mientras se encuentran a flote y no estén en vuelo ni en taxeo. A ver, me dicen, ¿el avión en taxeo debe estar dentro de una zona o pista especial? No necesariamente. Usualmente está fuera de la pista principal. Se puede desplazar hacia el lugar de estacionamiento, puede desplazarse hacia el hangar o puede inclusive estar dentro de la pista principal, pero solamente desplazándose de un lado para otro, no intentando iniciar el vuelo. ¿Ok? ¿Por qué definimos esto? Porque hay coberturas que van a limitarse a tierra
y otros que pueden limitarse solamente a vuelo, y otros que van a cubrir tierra, vuelo, taxeo, etc. Si sufre un accidente en taxeo, está cubierto por la póliza, eso dependerá de qué cosa dice la póliza. Si la póliza dice se cubre tierra, vuelo y taxeo, o en todo momento, está cubierto. Si está limitado solo a tierra, por ejemplo, no está cubierto. Si está limitado solo a vuelo, no está cubierto. Yo recuerdo haber tenido asegurado, yo trabajaba en una compañía de seguros, una flota de helicópteros. Pero no todos los helicópteros volaban a la vez. Había algunos que volaban y otros que estaban de retén. ¿Ya? Si se malograba alguno de los que volaban, entonces uno de estos de retén pasaba a vuelo. Pero los que estaban de retén no volaban, estaban solamente en tierra. Y entonces la cobertura estaba limitada a lo que le pueda suceder a estos helicópteros en tierra. Porque también tienen riesgos en tierra, tienen menos riesgo que en vuelo, pero sí puede suceder que se produzca un incendio, que colisione con otro avión en el momento de aterrizar, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué cosa dice la póliza. Normalmente la póliza cubre tierra, taxeo y vuelo, pero podríamos limitar la cobertura solamente a tierra. Si es un avión que no va a volar y está en reparación, por ejemplo, ¿para qué le damos cobertura de vuelo que cuesta más? Podríamos limitarlo a cobertura de tierra. ¿Ok? Por eso era mi intención de hacer estas definiciones. Tenemos más definiciones, a ver, lo que es ingestión. Un riesgo que ha producido varios accidentes fatales. Ingestión. Dice, succión de cuerpos extraños dentro de las turbinas de la nave de manera accidental. Recuerden que la turbina de la nave es como una aspiradora, ¿correcto? Aspira aire frío, lo calienta y luego lo expulsa, y eso hace que la aeronave tenga movimiento. Pero aspira, y si en ese momento se cruza un cuerpo extraño, ese cuerpo extraño va a ser absorbido por la turbina. Usualmente lo que se cruzan son aves, ¿correcto? El avión está en pleno vuelo, se cruza un pájaro, se cruza un ave, y la misma succión del motor lo va a atraer, y el motor es de aluminio. En fin, casi todo el avión es de aluminio, ¿verdad? Porque si fuera de fierro pesaba tanto que no puede volar. Y atraviesa este cuerpo extraño, este ave, este pájaro, atraviesa la turbina y le hace un hueco. Noten ustedes acá, por ejemplo, en esta foto, como el centro ha sido perforado por posiblemente un ave que pasó por ahí. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, ¿un avión con un solo motor puede seguir volando? Digamos que se atraviesa, cruza un ave por el motor y se sale fuera de circulación un motor. ¿Con un solo motor puede seguir volando? Sí. Le va a costar un poco más, va a volar posiblemente hasta el aeropuerto más cercano, pero sí puede seguir volando. Pero ¿qué pasa si un ave se atraviesa por cada motor? Hace algunos años en Nueva York, un avión se elevó, no sé si recuerdan el caso. El avión se elevó y al poco rato se cayó en el río Hudson. La pericia del piloto hizo que el avión pudiese acuatizar y se salvaron todos los pasajeros. Hay una filmación donde se muestra que en el momento en que el avión comienza a elevarse, pasa una bandada de gansos. O sea, no eran pajaritos chiquitos, eran gansos. Y los gansos atraviesan los dos motores del avión. Me voy a tener que buscarla, no la tengo a la mano, pero vamos a buscarla por ahí. Los gansos atraviesan los dos motores y evidentemente el avión se cayó. Sin motores no puede volar. Ahora, ¿ese riesgo lo hemos tenido en el Perú? Sí, lo hemos tenido en el Perú.
Sí, Betty, el avión tiene que planear, pero cuando se trata de un avión de 150 pasajeros, el mismo peso del avión le complica un poco el poder planear, ¿verdad? Entonces el piloto tiene que ser muy bueno, y en este caso lo fue, como para poder acuatizar en el río y que toda la gente se salvara. ¿En el Perú hemos tenido este problema? Sí lo hemos tenido. En el aeropuerto de Iquitos, hasta hace un tiempo, no se podía aterrizar de día, porque había muchísimos gallinazos que volaban encima del aeropuerto. Y entonces había el problema de que podía succionar algunos de los gallinazos a través del motor. ¿Qué se hizo? Se movió el basural que estaba muy cerca del aeropuerto, un poco más allá, y los gallinazos se fueron. Pero esto podría sucederle en otros aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de Piura. Yo recuerdo que en el aeropuerto de Piura cada cierto tiempo se oye una explosión. Por supuesto, es una explosión que ya está grabada. Esta explosión está puesta allí para espantar a unas avecillas que cruzan la pista todo el tiempo, que se llaman los huerequeques. Y los huerequeques cruzan la pista todo el tiempo, entonces pasa un avión y puede succionarlos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen este sonido para que esas aves se espanten y se vayan. Y en el principal aeropuerto del Perú, que es el de Jorge Chávez de Lima y Callao, también hay este problema, porque está muy cerca de la costa y entonces hay aves como gaviotas y otras cosas, y tiene todavía terrenos de cultivo y entonces también hay aves que pasan por allí. Se supone que esos terrenos de cultivo deberían haber sido construidos en una segunda pista, pero han pasado 10 años y todavía ni siquiera han iniciado. ¿Cómo hacen en el aeropuerto de Lima y Callao para espantar a estas aves? No las pueden matar, porque hay una ley que lo prohíbe, ¿verdad? Entonces lo que utilizan son aves de cetrería, ¿correcto? Aves de cetrería debidamente adiestradas. ¿Cuáles son las aves de cetrería? Por ejemplo, son los halcones, son los gavilanes, son las águilas, que usualmente se alimentan de estos otros pájaros. Sueltan un gavilán, sueltan un halcón encima del aeropuerto y todo lo demás, todas las aves que están sobrevolando el aeropuerto desaparecen porque son el halcón, el gavilán, el águila, el chimango y algún otro que hay por ahí, el cernícalo, son enemigos de estas aves y se los comen, ¿verdad? Entonces por eso los pajaritos se van volando y dejan libre el aeropuerto. Pero esto es la ingestión y el riesgo que tienen los aviones de succionar un pájaro, un ave, en pleno vuelo y tener un problema y caerse. ¿Tenemos más definiciones? Sí. Nos quedan ya la definición de los aeropuertos. ¿Qué es un aeropuerto? Es un lugar acondicionado para que las aeronaves aterricen o despeguen, ¿verdad? Despeguen, puedan recoger y dejar pasajeros, etcétera, etcétera. Es un aeropuerto. No hay un solo tipo de aeropuerto, hay, hasta donde yo recuerdo, 6 tipos de aeropuertos. El aeropuerto de tipo A, que son los que tienen sistema de aterrizaje por instrumento, lo que se llama el ILS, Instrument Landing System, que es un sistema que el aeropuerto hace que el avión aterrice. El aeropuerto se conecta con el avión y es el aeropuerto el que le va dando las instrucciones para que aterrice. ¿Okay? Tienen además radio, radar, servicio meteorológico, torre de control, pista pavimentada, iluminada y se usan las 24 horas del día. En el Perú, el único aeropuerto que tiene este sistema es el Jorge Chávez. Entonces, ¿qué pasa con una tarde de neblina donde el avión no ve nada, el piloto no ve nada? Puede aterrizar porque los instrumentos del aeropuerto son los que le van indicando cómo tiene que aterrizar.
Los aeropuertos de tipo B tienen instrumentos de ayuda para la navegación como son radio, radar, torre de control. Arequipa no tiene, no, ni Arequipa ni Cusco. Torre de control, pista pavimentada. Arequipa y Cusco son aeropuertos de tipo B, es decir, el aterrizaje lo hace el avión se comunica con la pista, se contacta con la pista, con el aeropuerto, y el avión es el que aterriza. En el aeropuerto de tipo A, el aeropuerto es el que controla el avión para que el avión aterrice. Entonces, ¿qué pasa si en Arequipa hay neblina? ¿Aterrizan los aviones o no? No, ¿correcto? Y se lo digo por experiencia propia, un par de veces me ha sucedido eso, ¿verdad? Es decir, lindo el vuelo, el avión comienza a aterrizar, neblina en Arequipa. Yo recuerdo haber pasado así por encima del aeropuerto, he visto las casitas, he visto la gente que decía adiós, y el avión se volvió a elevar y dijo, hay demasiada neblina, no veo y me voy. Y nos regresamos a Lima. Eso no pasaría con un aeropuerto A, porque aunque el piloto no vea, los instrumentos del aeropuerto hacen que el aeropuerto aterrice, que el avión aterrice. Eso también me ha pasado en otros aeropuertos. Aeropuertos de tipo C, los que cuentan con instrumentos de ayuda para la navegación, como radio, radar, torre de control, pista pavimentada, pero solo se usan de día. Conocemos algunos aeropuertos que solamente se pueden utilizar de día, ¿correcto? Era el caso hasta hace un tiempo del aeropuerto de Cusco, que solamente se utilizaba de día. Ahora ya se utiliza de día y de noche, pero hasta hace un tiempo solamente se utilizaba de día. Y en este caso de el avión de Chapecoense, dice que tenía que reabastecerse de combustible en la ciudad de Cobija. Pero la ciudad de Cobija, el aeropuerto de la ciudad de Cobija solo funcionaba de día. Y por eso no pudo aterrizar ahí. Aeropuertos de tipo D tienen pistas pavimentadas, radio, cono de viento y están limitados a uso diurno. O sea, ya no tienen radar ni nada de estas cosas. Aeropuertos de tipo E, cualquier pista o aeródromo que esté autorizado por las autoridades de aeronáutica civil. Y aeropuertos de tipo F, cualquier aeródromo o aeropuerto que por lo menos esté registrado ante las autoridades. ¿Okay? Aquí en nuestro querido Perú tenemos de todo un poco. Hay aeropuertos muy bonitos y hay aeropuertos bien complicados. Ustedes saben, por ejemplo, que para aterrizar o despegar del aeropuerto de Cusco, los pilotos necesitan una preparación especial, necesitan una licencia especial. No cualquier piloto aterriza en Cusco. No cualquier piloto. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, sobre todo quienes son de Cusco o los que han visitado Cusco, que Cusco está rodeado de cerros, de montañas por todos lados, ¿verdad? Y para poder hacer el aeropuerto han tenido que cortar una montaña. Tuvieron que cortar un cerro para que por ahí pudieran pasar los aviones. Y cuando uno va a aterrizar, ve el aeropuerto abajo y dice, ah, por fin llegamos. Y de repente el avión comienza a meterse entre los cerros y pasan las casitas, las casas están más arriba que el avión. Uno ve las ovejitas caminando en la punta del cerro y el avión sigue bajando, metiéndose entre los cerros. Y de repente le da una vuelta en redondo y Panamá aparece en la pista. ¿Okay? Cusco es un aeropuerto, efectivamente, Betty, muy accidentado. Entonces, cualquier piloto no aterriza en Cusco. Tiene que tener un curso, una preparación especial. Ahora, vamos a ver qué pasa con el aeropuerto de Chinchero, que al igual que el aeropuerto, que la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, pasará mucho tiempo antes que lo construyan, porque hasta la fecha creo que no se ha comenzado. Creo que tenían algunos problemas porque tenían que expropiar algunos terrenos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cierto, ¿verdad? El aeropuerto de Cusco es fabuloso, está en el centro de la ciudad, ¿verdad? Un día yo caminando por el medio de la ciudad, un parque muy bonito,
y de repente detrás de una pared apareció la nariz de un avión. Y yo dije, ¿qué pasó? Al costado del parque apareció un avión y resulta que el aeropuerto está metido en el centro de la ciudad. Es más, el aeropuerto pertenece a dos distritos. Una parte pertenece a Huanchac y si no me equivoco, la otra parte pertenece a San Sebastián, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, la mitad del aeropuerto para un lado, la mitad del aeropuerto para el otro. Para que vean cómo el aeropuerto está en el centro mismo de la ciudad. Ahora, no es el único aeropuerto así con características especiales, ¿verdad? Si hemos aterrizado en el aeropuerto de Tacna, si uno pasa por encima de la ciudad y dice, ¿a dónde vamos? Y nos vamos metiendo a un desierto medio rojo, y de repente el avión da una vuelta y ¡pum!, aterriza. Porque si se sigue de largo, ya está en Arica, ya está en Chile, ¿verdad? El aeropuerto está pegadito a la frontera. También hay que tener experiencia para poder aterrizar, porque si no, una vez nos vamos hasta el aeropuerto de Chacayuta, que está al otro lado. ¿Verdad? Conocemos el Perú, ¿no? No he tenido la oportunidad de ir a Ayacucho. He pasado por encima del aeropuerto de Ayacucho y he visto al costado una linda cancha de fútbol grandota. ¿Verdad? O sea que si la pelota se va muy allá, cae en la pista del aeropuerto. Que es más o menos lo que pasa en el aeropuerto de Piura, ¿verdad? En la cabecera del aeropuerto de Piura está la cancha de fútbol. Si un jugador patea muy fuerte, la pelota se va hasta el aeropuerto. Así tenemos pues el aeropuerto de Tarapoto. Es que el aeropuerto de Tingo María, yo no sé si lo están utilizando actualmente. Hubo una época en que era un aeropuerto que se usaba todo el tiempo. Fawcett volaba, tenía un vuelo regular a Tingo María, con aviones pequeños, pero entraba a Tingo María. Como entraba a Moyobamba y entraba a Chachapoyas también, ¿verdad? A Yurimaguas también entraba. Ahora con estos aviones más grandes ya es un poco más complicado, ¿verdad? La última ruta que se ha abierto es el aeropuerto de, no es Bagua, sí, el aeropuerto de Bagua, ¿correcto? Se acaba de abrir. Que está volando lámpara ahí. Y en Huaraz tenemos un lindo aeropuerto, ¿verdad? Y no se utiliza para nada. Solamente el LS Perú creo que va al aeropuerto de Huaraz. Pero Dios, el aeropuerto de Huaraz está metido entre la cordillera con unos cerros enormes. ¿Y qué pasa con el aeropuerto de Jauja? Estamos peleando, ¿verdad? Jauja quiere el aeropuerto, Huancayo quiere el aeropuerto y ninguno de los dos se pone de acuerdo. Por ahora creo que se queda en Jauja. Muy bien, un poco lo que era, lo que tenemos como aeropuertos en el Perú. Aeropuerto de Tarapoto es un aeropuerto de pista muy pequeñita, entonces los aviones tienen que hacer todo lo posible, marcha atrás, a todo meter para que el avión pare, porque si no se siguen de largo. Y ahí sí uno siente como el estómago se le pega al asiento con la frenada. Muy bien. Sigamos entonces ahora sí ya metiéndonos a nuestro seguro de aviación. Vamos a dejar las definiciones y las cosas para entrar un poco al seguro de aviación. Entendemos que el riesgo de aviación es mucho más complicado que un riesgo de vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Porque si sin gasolina, lo paro a un costado de la pista y voy al grifo y lo recargo. Si eso le pasa a un avión, es una pérdida total. Ya lo vieron con este avión de Lamia. Se le acabó el combustible y se cayó. Entonces, la compañía necesita mucha información del asegurado para conocer cuál es el riesgo que tiene. Y entonces, en la solicitud,
la compañía va a pedir la siguiente información. Primero, ¿quién es el solicitante? ¿Quién es el asegurado? Nombre y dirección, qué interés tiene, es el dueño del avión, es la empresa que flete el avión, es el banco que le hizo para que se compre el avión, etcétera. Tenemos que indicar eso. ¿Cuál es el giro del negocio? ¿Es un avión de pasajeros? ¿Es un avión de fumigación? ¿Es un avión de instrucción? Etcétera. El asegurado, ¿qué experiencia previa tiene en actividad de aviación? Porque no es lo mismo una línea aérea que tenga 20 años a una línea aérea que recién comience hoy. La experiencia puede significar también que hayan menos siniestros. Tenemos que indicar, o el asegurado va a tener que indicar también las estadísticas de los últimos 5 años. ¿Han tenido o no han tenido siniestros o accidentes? Eso le va a dar una idea a la compañía de qué tan seguro o no es ese asegurado. Si le da buen mantenimiento a sus aviones, si sus pilotos son buenos, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que informar sobre la nave también. La matrícula de la nave. La matrícula de la nave es el código de identificación que tiene la aeronave, ¿correcto? Es más o menos como decir la placa de rodaje que tiene un automóvil. En los aviones y en los barcos, eso se llama matrícula. Vamos a saber quién es, dónde está registrado, etc. La marca del avión, la serie, el año de construcción, el valor de la aeronave. Porque el valor de la aeronave no lo da el inspector, lo da como en vehículos, lo dan revistas especializadas. Hay revistas internacionales especializadas en aviación que se utilizan para obtener el valor de la aeronave. O sea que en esas revistas aparecen todos los modelos de aviones que hay en el mundo y cuánto cuestan en este momento. Es más o menos como un automás, hecho en Estados Unidos, por supuesto, con todos los modelos de aviones que hay. Entonces de ahí podemos obtener el valor de la aeronave. El número de asientos de pasajeros y tripulantes que tiene el avión. Eso nos va a dar una idea del tamaño que tiene el avión y luego para las coberturas para la tripulación y los pasajeros. Número de motores, turbinas o hélices. Se han dado cuenta que los aviones que vuelan en el Perú solamente tienen 2 motores y que los aviones que hacen vuelos internacionales tienen 4 motores, salvo los aviones de Star Perú que tienen 4 motores y son chiquitos, ¿verdad? Pero eso nos da una idea de qué tan grande o qué tan lejos viajan los aviones. Y sobre todo el promedio de horas que vuela el avión por mes. El avión vuela todos los días, vuela una vez a la semana, vuela una vez cada 6 meses, porque eso implica riesgo. Un avión que vuela todos los días tiene mucho mayor riesgo que un avión que vuela una vez al mes. Y a veces nosotros decimos, caramba, ¿cuántos aviones tiene Peruvian, verdad? Porque hemos visto aviones de Peruvian en Lima, hemos visto aviones de Peruvian en Arequipa, hemos visto en el Cusco, hemos visto en todos sitios hay aviones de Peruvian. Debe tener un montón de aviones. No, es el mismo avión, ¿verdad? Es el mismo avión que sale en la mañana, si se va de Lima a Tacna, y luego regresa, y luego se va a Iquitos, y luego regresa, y luego se va, no sé, a Chiclayo, y luego regresa, y está todo el día volando. Todo el día volando, ¿verdad? Todos los días, porque un avión paralizado es plata que pierde la aerolínea. Entonces, ¿cuántas horas vuela al mes? Porque eso nos va a dar una idea de cuánto riesgo está expuesto una aeronave. ¿Qué más tenemos que informarle a la compañía de seguros? El uso que se le va a dar a la aeronave. De los usos que ya hemos visto, ¿verdad? Comercial, es aerotaxi, es aeroindustrial, es aeroclub, no sé. Tenemos que definirle porque eso también va a implicar riesgos que tiene que asumir la compañía.
No es lo mismo un avión comercial que vuela todos los días que un aeroclub que puede volar una vez a la semana. ¿Qué otra información? Aeropuertos que van a utilizar las aeronaves. ¿Cuál es su aeropuerto base? ¿Qué otros aeropuertos operan normalmente? Porque claro, el aeropuerto base puede ser el aeropuerto de Jorge Chávez, pero este avión vuela a otros aeropuertos más pequeños. Por ejemplo, vamos a decir que tenga que volar al aeropuerto de 15.000. ¿Saben ustedes dónde queda 15.000 y de qué tamaño es su aeropuerto? Difícil, ¿verdad? Difícil. Antes inclusive había un vuelo regular a 15.000 que está en la ceja de la Amazonía de Cusco. Pero ¿cómo puede ser el aeropuerto ahí? No lo sabemos. O es un aeropuerto que tiene pocas condiciones, ¿verdad? Entonces, claro, el aeropuerto base es Lima y en Lima tiene todos los recursos y tiene un desperfecto el avión. Pero ¿y qué pasa si tiene que aterrizar en un aeropuerto alterno donde no tienen estas facilidades? La compañía de seguros tiene que saber también dónde más va a aterrizar y qué características tienen estos aeropuertos. ¿Hay mecánicos? ¿No hay mecánicos? ¿Hay ayuda? ¿Hay mangas? ¿Hay escaleras? No lo sé. Toda la información que tiene que proporcionar. Además, tiene que indicarle a la compañía quiénes son los pilotos. Esta información sí es muy importante y la compañía de seguros la exige siempre. ¿Quiénes son los pilotos que van a conducir esos aviones? Porque la compañía de seguros puede decir este piloto no y este piloto sí. Y si el piloto que estaba conduciendo el avión no cumplía con los requisitos, la compañía no va a asumir el siniestro. Tenemos que informarle a la compañía qué experiencia tienen los pilotos. Recuerden que en aviación la experiencia se mide en horas de vuelo. No es lo mismo un piloto que tenga 5.000 horas de vuelo que un piloto que tenga 45 horas de vuelo. Presentada una emergencia, el piloto de 45 horas de vuelo no va a tener la rapidez de reacción que podría tener un piloto con 5.000. Entonces, hay que informar a la compañía la experiencia, es decir, las horas de vuelo en total que tiene el piloto, o los pilotos que van a estar conduciendo las aeronaves, la experiencia que tienen en el tipo de aeronave, porque una cosa es haber manejado toda la vida avionetas y de repente pasar a un jumbo, y la experiencia no es la misma. Por ejemplo, si nosotros vamos manejando nuestro autito, que es un Yaris, por la carretera, y hay un tracto con su tráiler atrás, que se ha quedado botado en la carretera, y la policía nos dice, señor, ¿usted tiene brevete? Y le decimos sí, y el policía nos dice, entonces por favor saque este camión y póngalo un poco más allá. ¿Podríamos hacerlo? Va a ser bien difícil porque estamos acostumbrados a manejar un Yaris, ¿verdad? No un camión de ese tamaño. Entonces, ¿qué pasa con pilotos que pueden haber conducido, manejado, piloteado avionetas y que de la noche a la mañana los pasan a un avión comercial? Requiere también una experiencia, unas horas de vuelo en el tipo de la aeronave. Y además, experiencia en la zona. No es lo mismo volar un avión en la costa que en la sierra que en la selva. No es lo mismo la Sierra Norte que la Sierra Sur. No es lo mismo la costa de Piura que la costa de Arequipa, ¿correcto? Son situaciones distintas que los pilotos deberían conocer también. Además, vamos a informarle cuáles son los límites geográficos. ¿Hasta dónde va a volar el avión? ¿Solo en el Perú? ¿Solo en América? ¿En todo el mundo? ¿Solo en Cusco? No sé.
hay que informarle a la compañía el límite geográfico, porque dependerá de hasta dónde va a volar el avión que la compañía va a tomar el riesgo. ¿Correcto? Entonces notan ustedes que la solicitud es bastante extensa. Y hay que darle todos los datos a la compañía. Bien. Ahora vamos a entrar a diferenciar las formas en que se emite una póliza de aviación. Para eso debemos tener conocimiento, porque la forma como se emite la póliza implica una acción distinta de la compañía de seguros en el caso de que hubiese un siniestro. Las pólizas de aviación se pueden emitir bajo dos modalidades: valor asegurado o valor convenido. ¿Correcto? Olvidémonos de las definiciones que hemos visto antes. En la póliza de aviación va a decir: esta póliza se emite bajo la modalidad de valor asegurado. O puede decir: esta póliza se emite bajo la modalidad de valor convenido. Hay que aprender a distinguir cómo funciona cada una de estas pólizas. Si la póliza se emite bajo valor asegurado, la compañía, en caso de siniestro, tiene tres opciones. ¿Okay? La primera opción es indemnizar el siniestro. Le va a decir al asegurado: señor asegurado, aquí tiene la plata, cómprese un nuevo avión, cómprese una casa, haga lo que quiera, aquí está la plata, yo voy a cumplir. O puede decirle: señor asegurado, repare usted su aeronave y yo se lo reembolso. Primera opción. Segunda opción: la compañía puede asumir la reparación de la aeronave y decirle: señor asegurado, no se preocupe, deje la reparación de la aeronave en mis manos. Y es la compañía de seguros la que se encarga de reparar la aeronave y entregársela debidamente reparado al asegurado. Y la tercera opción es reponer la aeronave. ¿Correcto? Es decir, la compañía no le va a dar dinero al asegurado, le va a dar otra aeronave similar. Que eso no solamente se hace en aviación, eso se puede hacer también en otros rubros como vehículos. La compañía puede decirme: mira, no te voy a dar el dinero, pero te doy un auto similar al que tú tenías. Entonces, la compañía puede reponer la aeronave y decirle al asegurado: tú tenías una avioneta Cessna modelo X, una Piper Cherokee, lo que sea, aquí te doy una avioneta similar. ¿Cuánto le costó a la compañía? Ya eso es transparente para el asegurado. Le están reponiendo una aeronave similar. Ahora, si la póliza estuviera emitida solo bajo la modalidad de valor convenido, la compañía no repara, la compañía no repone, sola, única y exclusivamente indemniza. Es decir, el asegurado gasta, la compañía reembolsa, o la compañía indemniza la suma asegurada y se acabó. Vamos aprendiendo a distinguir las pólizas en el momento de la lectura para que podamos saber si es a valor asegurado o si es a valor convenido. Porque si es a valor asegurado, podemos exigirle a la compañía que nos dé una aeronave similar o que por último la repare. Si es a valor convenido, solamente podamos esperar que la compañía nos gire un cheque y nos diga: aquí está el monto de su siniestro. ¿Ok? Entonces, revisen bien las pólizas y fíjense si dice valor asegurado o si dice valor convenido. Si fuera reparación, ¿la reparación quién la hace? ¿La compañía o la hace el asegurado? Si la póliza es emitida a valor asegurado, la compañía puede repararlo. Sí la puede reparar. La compañía asume los gastos de la reparación. Pero si fuera emitido a valor convenido, la reparación la hace el asegurado. ¿Pueden renovar la póliza? Pero renovar la póliza es una cosa y pagar un siniestro es otra.
Si va a reparar la aeronave, la póliza sigue vigente, no se cancela. O sea, por una pérdida parcial, la póliza no se anula, la póliza sigue vigente. ¿O no? Si yo choco mi auto y es una reparación parcial, ¿la póliza queda sin efecto? No, la póliza sigue vigente. Si es una pérdida total, sí, la póliza terminó allí. Si la compañía me da un nuevo avión, yo lo puedo asegurar tranquilamente en otra póliza, evidentemente. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la ley de aeronáutica civil? ¿Qué dice la ley de aeronáutica civil? A ver si tengo por aquí el número de la ley. La ley 2261. ¿Ok? La ley 27261 es la ley de aeronáutica civil. Y dentro de la ley de aeronáutica civil hay un acápite relacionado a los seguros. Y hay una obligación de que todas las aeronaves en el Perú estén aseguradas. Todas las aeronaves en el Perú estén aseguradas. Ninguna aeronave en el Perú puede volar si no tiene seguro. Pero no son todos los seguros, ¿correcto? Hay una cobertura mínima obligatoria. ¿Qué quiere decir mínimo? Que menos de esto no se puede dar. ¿Qué quiere decir obligatorio? Que si no se toma esta cobertura, el avión no puede volar. Aeronáutica Civil le quita el permiso de vuelo. Entonces, todas las aeronaves en el Perú deben tener como mínimo esta cobertura para poder volar. La ley es tan exigente que dice que la compañía de seguros tiene que informarle a la Dirección de Aeronáutica Civil, la DGAC, que aeronaves ya no cuentan con seguro, con este seguro. Y si ya no cuentan con este seguro, las aeronaves ya no pueden volar. ¿Ok? Y indica igualmente que si la compañía no renovó la póliza y no le avisó a la Dirección de Aeronáutica Civil y hay un siniestro, la compañía tiene que asumir el siniestro, aunque la póliza ya no esté vigente, por no haberle comunicado a la Dirección de Aeronáutica Civil que esta aeronave ya no tenía cobertura. ¿Correcto? Así de complicada es esta ley. Es obligatoria entonces. Ahora, ¿qué cubre o qué exigencias hay sobre las coberturas que debe tener una aeronave? Dice, por muerte y por lesiones corporales de los pasajeros, la suma asegurada son 45.000 DEG. ¿Qué es un DEG? ¿Qué es un DEG? ¿Tenemos alguna idea de qué es un DEG? Porque miren que no está en UITs, no está en dólares, sino está en DEGs. El DEG es el derecho especial de giro. Derecho especial de giro. ¿Correcto? Es un instrumento de pago, como puede ser la moneda, los cheques, las órdenes de pago, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Es un instrumento de pago creado por el Fondo Monetario Internacional. No ha sido creado por la compañía de seguros ni nada de esas cosas. No ha sido creado por la ley. Ha sido creado por el Fondo Monetario Internacional. Y se obtiene promediando lo que se consideraban las monedas más fuertes: el dólar americano, el euro, la libra esterlina y el yen.
Ya el dólar nos mostró que se puede caer, al igual que el euro. Pero ¿qué pasaría si el dólar se cae? Si el dólar se cae, tanto el euro como la libra esterlina y el yen van a soportar el DEG, ¿correcto? Y si el yen baja de cotización, entonces son las otras monedas las que mantienen el tipo de cambio. El Fondo Monetario Internacional consideró que si dolarizábamos todo, o euroizábamos, sí que se puede utilizar esa palabra, y se devaluaba el dólar, la indemnización ya no iba a ser la misma. Pues el gobierno peruano, a través de la ley, ha utilizado los derechos especiales de giro. No son creados por el Perú, son creados por el Fondo Monetario Internacional. No son creados para indemnizar pólizas de aviación. Es un instrumento de pago. Es como si yo les pregunto qué cosa es el dólar, y ustedes me contestan, el dólar es una moneda que se ha creado para pagar siniestros de vida. Y no es así. El dólar es una moneda de los Estados Unidos. ¿Correcto? ¿A cuánto equivale aproximadamente un derecho especial de giro? Aproximadamente a $1.50. Aprox, $1.50. ¿Correcto? Entonces queda claro ya lo que es un DG. Es un instrumento de pago. Entonces ahora regresamos a lo que estábamos viendo. Y dice, en caso de muerte o lesiones corporales de los pasajeros, la suma asegurada es de 45.000 DEG. 45.000 DEG es aproximadamente 60 y algo mil dólares. El DEG como moneda no existe. Es una referencia. Vamos a tener que pagar en dólares, pero utilizando el tipo de cambio del DEG. ¿Cuánto es la suma asegurada por muerte y lesiones corporales de los tripulantes? Igual 45.000 DEG. Por pérdida o daño al equipaje, 17 DEG por kilo. Es decir, si se les pierde el equipaje, la compañía aérea les va a indemnizar aproximadamente $25 por kilo. Recuerden, o si no lo saben, se lo informo, que los equipajes no se van a pagar, en el caso que se pierda el equipaje en la línea aérea, en el avión, no se van a pagar por lo que son, sino por lo que pesa. ¿Okay? Se paga por kilo. No interesa qué cosa lleven dentro. Pueden llevar 10 kilos de oro o pueden llevar 10 kilos de ropa, igual les van a pagar porque se paga por kilo. ¿Cuánto se paga por kilo? Aproximadamente $25, o sea, 17 DG por los equipajes. Por los efectos personales, 300 DG. Los efectos personales son aquellos que llevamos en la mano cuando subimos al avión, ¿verdad? Porque el equipaje se sube a la bodega del avión, pero los efectos personales se llevan en la mano. Se suben y uno los pone arriba en el avión, ¿verdad? Si se pierden, 300 DG. Si se pierde la carga o se daña la carga que lleva el avión, o sea, la mercadería que puede estar llevando el avión, también se paga 17 DG por kilo. Y los daños a terceros, es decir, la responsabilidad civil del avión, de la aeronave, si la aeronave tiene hasta 30.000 kilos de despegue, 30 DG por kilo. ¿Qué son los kilos de despegue? Es el peso que tiene la aeronave completa. ¿Correcto? Cuánto pesa la nave, con sus motores, con todo. Full, con todos sus pasajeros, con todos sus circulantes, con toda la carga que pueden llevar, con todos los equipajes. Cuánto pesa el avión. Esos son los kilos de despegue. Ahora, los aviones no van a estar pesando cada vez que salen. El fabricante ya proporciona esos kilos de despegue.
Si el avión tiene menos de 30.000 kilos de despegue, lo estamos refiriendo a aviones pequeños, son 30 DEG por kilo. Y si los aviones tienen más de 30.000 kilos de despegue, o sea, 30.001 para adelante, como base 900.000 DEG, que sale de multiplicar los 30.000 DEG de acá, los 30.000 kilos por 30 DEG, y luego todos los kilos adicionales, 40 DEG. O sea, en el caso este que dice 30.001 sería 900.040, lo que tiene que asumirse como cobertura de daños a terceros de responsabilidad civil. ¿Ok? Esto es lo que dice la ley. Ninguna aeronave en el Perú vuela si no tiene esta cobertura. Ahora, notarán ustedes que no se menciona para nada al avión. Estamos refiriendo no solamente a los pasajeros, a los tripulantes, daños a terceros, etc. Entonces, podríamos considerar esto como una especie, no es una especie de SOAT, pero para los aviones. ¿Correcto? Una especie de SOAT para los aviones que va a cubrir pasajeros, tripulantes, terceros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es la cobertura básica. Ningún avión en el Perú vuela si no tiene esta cobertura. Entonces, si vamos a referirnos, o si vamos a meternos a vender seguros de aviación, podemos comenzar por acá. Porque no hay ninguna nave en el Perú que vuele si no tiene esta cobertura. Esa es obligatoria. La tiene que tomar de todas maneras, sí o sí. Pero ¿y qué pasó con el avión? Porque lindo los pasajeros, lindo de la tripulación, ¿y el avión? Eso me parece ya a tatú en la idea de la fantasía. ¿Y el avión? ¿Verdad? Aquí está la cobertura del avión. ¿Cada aeronave debe tener esta cobertura? No, cada aeronave debe tener una cobertura. Cada aeronave. No es una cobertura global para la aerolínea. Entonces, si la aerolínea tiene 10 aeronaves, debe tener 10 coberturas. Cada una de esas aeronaves. Y si tiene 100, tendrá 100. Ahora, ¿qué pasa con las aeronaves que no son peruanas y que vuelan en territorio peruano? Tienen que cumplir también con estas regulaciones o por lo menos tener un seguro similar. Luis nos pregunta si este DG es por pasajero. Sí, es por pasajero. Por pasajero. ¿Cómo se hace el reclamo ante una pérdida de maleta o de objetos personales? Tiene todo un procedimiento. Entiendo que cuando vean ustedes, creo que les toca la próxima semana o un par de semanas, no estoy seguro, el seguro de asistencia al viajero, su profesora, que es experta en eso, les explica al detalle, pero se tiene que hacer una reclamación a la línea aérea antes de salir del aeropuerto. Si llegan ustedes, no llegó su maleta, no se salgan del aeropuerto porque si no perdieron. En ese momento tienen que hacer una reclamación a la línea aérea. ¿Correcto? Que es un documento que se llama el PIR, si no me equivoco, PIR, P-I-R, en donde ustedes describen su equipaje, hacen notar a la aerolínea que se perdió, y la aerolínea les dará un tiempo X para que ellos hagan todos los esfuerzos por recuperar, porque no siempre las maletas se pierden. Podría ser que la maleta se haya embarcado en otro vuelo y terminó en otro sitio. Dice el Marco que a él se le perdió la billetera. Ok, la billetera no va a estar cubierta, la maleta está cubierta. En la maleta. Los objetos personales tienen que ser aquellos objetos que están dentro de un maletín, dentro de una maleta pequeña que se llevan en el avión. Si se perdió la billetera y la billetera estaba dentro del maletín, se podría haber reclamado a la aerolínea, pero si la teníamos en el bolsillo y se nos perdió, mala suerte, ahí sí ya no funciona. Pero si pierden la maleta o pierden los efectos personales, tienen que ir a la aerolínea antes de salir del aeropuerto y hacer una reclamación allí.
De todas formas, en un par de semanas creo que tienen el seguro de asistencia al viajero y ahí se les explica con lujo de detalles cómo tienen que hacer la reclamación ante la línea aérea. Porque asistencia al viajero también cubre la pérdida de equipaje en exceso de lo que cubre la póliza de aviación. Muy bien. Y el avión vamos a cubrirlo bajo la cobertura que se llama casco. Debería llamarse cobertura de fuselaje o algo así. Se llama cobertura de casco. ¿Qué cosa cubre la cobertura de casco? Cubre los daños físicos, la destrucción o la desaparición de la aeronave. ¿Correcto? Aquí ya no cubrimos pasajeros, aquí ya no cubrimos carga, aquí ya no cubrimos equipaje, aquí cubrimos al avión en sí. ¿Correcto? ¿Como un seguro vehicular? Sí, correcto. Es un seguro para cubrir la aeronave. ¿Correcto? Todo lo que le pueda suceder a la aeronave. Y se llama seguro de casco porque proviene, la primera póliza que se emitió para un avión se emitió en una póliza de cascos marítimos. Y entonces se sigue llamando cobertura de casco. ¿Qué cubre, digo? Los daños físicos, los daños propios del avión. Ya no los pasajeros, ya no los tripulantes. La destrucción del avión o la desaparición. El avión salió a volar y desapareció. Pasaron 60 días, no se ubica el avión y se declara como perdido. ¿Okay? La foto que acompaña esta pista es un hermoso avión que ya no vuela, que es el Concorde. El Concorde era un avión supersónico, es decir, iba más rápido que la velocidad del sonido y podía ir por lo mismo a una gran velocidad y podía acortar tiempos. Lo que sucede es que era un avión muy caro y no podía ser muy grande. Entonces no embarcaba muchos pasajeros, creo que tenía capacidad para 50 pasajeros nada más. Y como su funcionamiento era muy caro, los pasajes costaban mucho, se usaba muy poco. Finalmente el último de los Concorde tuvo un siniestro en París, en Francia, se incendió y no más voló el Concorde. Pero no se preocupen, porque los rusos se piratearon. Los espías rusos se piratearon los planos del Concorde e hicieron un avión igualito, que es el Tupolev. El Tupolev es exactamente igual, es idéntico, es pirateado, evidentemente. Ese sí sigue volando, ¿verdad? Tengo entendido que la Unión Europea va a volver a construir los Concorde un poco mejorados. Me dice, ¿es verdad de esa desaparición de aviones en el Triángulo de las Bermudas? He escuchado, pero creo que fueron reales. Aquí se daría igual coberturas. A ver, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Dónde comienza el Triángulo de las Bermudas y dónde termina? ¿Tienen una idea? Evidentemente tiene que ser en las Bermudas. Pero las puntas de los triángulos, ¿dónde están? Del triángulo, quiero decir. Una punta evidentemente está en las Bermudas. La otra punta está en Miami. Y la tercera punta está en Cuba. ¿Cuántos aviones han desaparecido en Miami, en Cuba y en las Bermudas? Es más, sí han habido siniestros allí, muy pocos, pero es más una leyenda urbana. Les pongo un caso real. Yo he volado por encima del Triángulo de las Bermudas y aquí estoy dictándoles clases. No le pasó absolutamente nada al avión, ¿verdad? Hay muchas cosas que se dicen y no necesariamente son ciertas. ¿Correcto? Pero el Malasia 370 no volaba en el Triángulo de las Bermudas, volaba en Asia. Y no sé, hasta ahora no se ha
descubierto exactamente qué le sucedió al Malaysia Airlines que desapareció. No se han encontrado los restos del avión, no se sabe por dónde se fue, no se sabe qué le pasó, ¿verdad? Desapareció, pero no fue en el Triángulo de las Bermudas, ¿correcto? Fue en Asia. Fue en Asia. Ahora, en aviación hay muchos siniestros y muchas cosas, ¿verdad? ¿Se activa la póliza? Sí, claro, por supuesto que sí. Se activa la póliza después de haber declarado desaparecido el avión. Sí, claro, es que hay que esperar primero que se determine que el avión está desaparecido. Es como las pólizas de vida, ¿verdad? ¿Qué pasa con un fallecimiento, una muerte, ¿cómo es que le llaman? Muerte, una suposición de muerte. No, no es una muerte súbita, sino no hay forma de una muerte presunta, presunción de muerte. Una persona desapareció, nunca más se le volvió a ver, tiene una póliza de vida. Sus deudos pueden cobrar la póliza de vida, ¿correcto? Tienen que esperar a que se determine la presunción de muerte. Una vez que las autoridades competentes, los jueces, quien fuere, determinan que hay presunción de muerte, es decir, que presuntamente esa persona falleció, se puede cobrar el seguro. Es igual para los aviones que desaparecen, ¿verdad? Se tiene que determinar la desaparición del avión. Mientras tanto, no se puede cobrar el seguro. Ahora, ¿que el seguro va a funcionar? Sí va a funcionar. A ver, ¿qué pasó con ese avión que se cayó en los Alpes franceses? Con todos los tripulantes, con todos los pasajeros muertos. Eso ha sido, ¿qué? Menos de un año. Menos de un año. ¿Cuál fue la causa del siniestro? ¿Recuerdan? En los Alpes franceses, un avión que volaba llevando pasajeros, un avión alemán, si no me equivoco, que volaba llevando pasajeros, se cayó y fue una pérdida total. Pérdida total del avión, pérdida total de los pasajeros. ¿Cuál fue la causa del siniestro? ¿Sí? Porque quien trabaja en seguros está enterado de todo lo que pasa, ¿verdad? La causa del siniestro fue el suicidio del piloto. Más que el piloto, el copiloto. El copiloto decidió suicidarse. Se encerró en la cabina, no dejó entrar a nadie y lanzó el avión en picada a tierra y mató a todo el mundo y destruyó el avión. ¿Está cubierto por la póliza? Sí, está cubierto por la póliza y el siniestro se pagó. ¿Por qué está cubierto por la póliza? Miren lo que dice la diapositiva. Dice, la cobertura de casco es una cobertura a todo riesgo. A todo riesgo. En consecuencia, para saber qué está cubierto, vamos revisando las exclusiones. Y todo lo que no está excluido está cubierto, ¿correcto? Así funciona una póliza a todo riesgo. Pues vamos mirando las exclusiones y dice uso, desgaste, roturas, defectos o fallas provenientes del propio uso, ¿correcto? Es decir, uso y desgaste no es un uso y desgaste accidental, consecuencia excluido. Los accidentes que se produzcan a la aeronave cuando está siendo utilizada para propósitos ilegales. ¿Okay? Si se cae llevando narcotráfico, llevando contrabando o lo que fuere, está excluido porque, dijimos, el objeto del seguro es un objeto legal. Cuando la aeronave está fuera de los límites geográficos establecidos en la póliza, ¿verdad? Y dice la aeronave, límite de cobertura de la póliza, República del Perú. Y encontramos la aeronave volando al Ecuador, y ahí se cae.
¿Qué va a decir la compañía de seguros? No está cubierto porque esa es una exclusión. Mientras la aeronave esté siendo piloteada por cualquier otra persona que no sean los pilotos indicados en la póliza. ¿Correcto? Yo les dije, las compañías de seguros son muy exigentes. Y si la aeronave tiene un siniestro y está siendo piloteada por otra persona que no sean los pilotos que están indicados en la póliza que han sido aprobados por la compañía de seguros, no hay cobertura. Cuando la aeronave esté despegando o aterrizando en un lugar no autorizado para funcionar como aeropuerto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo una aeronave aterrizando en una pista en medio de la selva amazónica y tiene un siniestro? ¿Correcto? Solamente puede aterrizar o despegar en aeropuertos, a menos que se trate de un aterrizaje forzoso, porque por encima del avión está la vida de la gente. Hace algunos años atrás, aquí en Lima, una avioneta se declaró en emergencia volando en la zona de Breña. Si ubicamos el distrito de Breña, aquí en Lima, para los que lo conocen, nos daremos cuenta que no hay avenidas anchas ni parques grandes. ¿Cómo hacía el avión para aterrizar? Porque se declaró en emergencia. Y si no, se caía encima de la ciudad. ¿Dónde aterrizó? El avión aterrizó en el único sitio abierto que había, que era la cancha de fútbol de la U. No el Estadio Monumental, sino el Estadio Lolo Fernández. Fue el único espacio abierto que tenía y ahí aterrizó. Pero el avión fue declarado pérdida total, aunque se podía reparar. ¿Por qué fue declarado pérdida total? La nave se podía reparar. ¿Por qué fue declarado pérdida total? ¿Quién me ayuda? Porque efectivamente no tenía cómo. No, el presupuesto no excede porque yo digo se podía reparar. No tenía cómo salir del estadio. Porque un avión puede aterrizar en 100 metros, da todo marcha atrás y aterriza. Pero para que un avión se eleve necesita una pista de por lo menos 500 metros y la cancha de fútbol de ningún estadio tiene 500 metros. La otra forma de sacarlo era con una grúa por encima del estadio, pero no había grúas tan grandes. Entonces simplemente se declaró pérdida total y fue canibalizado. ¿Qué quiere decir? Lo cortaron en pedacitos y lo vendieron como fierro viejo. Muy bien. Si el número de pasajeros excede del número declarado en la póliza, ¿verdad? Si el avión puede llevar 50 pasajeros y lleva 60 y el avión se cae, la compañía va a decir no hay cobertura porque se excedió del número de pasajeros. ¿Por qué? Porque hay demasiado peso y el avión se va a caer. Si viajamos por carretera, en estos buses interprovinciales, hay algunos pasajeros que suben en el camino, y no importa, todos los asientos están llenos y ellos viajan intermedio, viajan de pie. Y no pasa nada con el bus. Pero si a un avión le hacemos subir más pasajeros de los que son, más pasajeros de lo que debería cargar el avión se cae por exceso de peso. Y entonces, si el avión se cae por exceso de peso, no va a estar cubierto por la póliza. Correcto, entonces, si el número de pasajeros que estaban en el avión en el momento en que se cayó eran más que los que estaban declarados en la póliza, está excluido. Otras exclusiones, mientras las aeronaves están siendo utilizadas en carreras de velocidad, pruebas acrobáticas, vuelos de resistencia, a veces hay aviones que hacen piruetas y dan vueltas, lanzan chorros de humo, de colores y cosas, y pueden tener un siniestro. Eso excluido. Yo recuerdo que hace muchos años atrás,
en la ciudad de Pisco sucedió un siniestro así. 2 aviones de la Fuerza Aérea estaban haciendo estas maniobras y el ala de un avión chocó con el ala del otro avión y se cayó encima de la ciudad. Eso está excluido, porque no se pueden hacer vuelos acrobáticos, pues. ¿Ok? Excluimos lo que es guerra civil, rebelión, insurrección, en fin, todo lo que llamamos riesgos políticos. ¿Se pueden cubrir los riesgos políticos? Sí, se pueden cubrir, pero con una extra prima, que la vamos a ver un poquito más adelante. Igual que la confiscación, el apresamiento, la requisición, etcétera, del avión. Excluido el secuestro. Hace un rato me preguntaban qué pasa con el secuestro. El secuestro está excluido a menos que se haya tomado una cobertura adicional para cubrir el secuestro. Y finalmente están excluidas los reclamos, o están excluidos los reclamos de la aeronave cuando esté fuera del control del asegurado. ¿Correcto? Esas son las exclusiones. Entonces ustedes me preguntaban, el avión de este que se cayó en los Alpes cuando el piloto se suicidó, ¿eso es una negligencia del piloto? ¿Está cubierto o no está cubierto? Sí está cubierto, porque no hay ninguna exclusión que diga que no se va a cubrir en el caso de que el piloto se suicide. Ahora, vayamos al caso de el avión este que se ha caído de Lamia, que saben lo que quiere decir Lamia, ¿no? Líneas aéreas de no sé qué parte de Venezuela. Porque era una línea aérea que comenzó en Venezuela y después se pasó a Bolivia. ¿El avión estaría cubierto? ¿Correcto? ¿El avión del equipo de Chapecoense estaría cubierto? Ahora sí vamos a meternos, ya que hemos visto la póliza de casco. Vamos a hablar solamente de la cobertura del avión, ¿correcto? La cobertura de los pasajeros la dejamos para más adelante. ¿El avión en sí estaría cubierto? ¿Cuál fue la causa del siniestro de este avión? Causa del siniestro. ¿Fue la falta de combustible? ¿Sí? ¿Fue la falta de combustible la causa del siniestro? Recuerda que en la primera clase vimos la diferencia entre la causa próxima y la causa inmediata. ¿Correcto? La causa inmediata, ¿cuál sería? La caída del avión. ¿Por qué se cayó el avión? Por falta de combustible. Al no tener combustible, se quedó sin energía eléctrica. Y al no tener energía eléctrica, no funcionaron los motores, no funcionó absolutamente nada y se cayó. ¿Por qué no tenía combustible el avión? Pame nos dice que fue una decisión del piloto. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? El piloto debería haber recargado en Cobija, Bolivia, o en Bogotá, Colombia, y no lo hizo. No lo hizo porque consideró que con la cantidad de combustible que tenía llegaba hasta Medellín, y se equivocó. No le alcanzó. ¿Correcto? No le alcanzó. Pero allí hay también negligencia de la torre de control. Hay negligencia de la torre de control. ¿Correcto? Porque el avión avisa que no tenía combustible y que tenía un problema eléctrico, y en vez de darle el pase, le dio el pase a un avión de Avianca, que venía por delante. Porque si la torre de control hubiera dicho, todos los aviones despejen y dejen aterrizar a este avión que tiene una emergencia, no habría pasado nada. Pero le da autorización para que aterrice una Avianca y obliga a Lamia a dar una vuelta por encima del aeropuerto y se consume el poquito combustible que le quedaba y se cayó.
¿correcto? Entonces ahí hay una negligencia compartida. Negligencia compartida de la aerolínea por no exigir que su piloto recargue combustible. Negligencia del piloto por no haber recargado el combustible. Negligencia de la torre de control de Medellín por haberle dado el pase al aterrizaje a otro avión y no al avión en emergencia. Y una nueva negligencia del piloto. El piloto nunca dijo que estaba en emergencia. El piloto dijo que quería aterrizaje preferencial porque tenía algunos problemas. Nunca declaró emergencia. Que si el piloto decía emergencia, posiblemente le hubieran dado la preferencia para que aterrice, pero si dice quiero vía preferencial, la torre de control le dio vía preferencial a otro avión y se cayó. Miren ustedes como un error humano. Dijo que no tenía combustible, pero nunca dijo emergencia. Dijo, quiero trato preferencial porque no tengo combustible. Yo creo que efectivamente ha sido el piloto. Mejor dicho, este siniestro nunca se debió dar, pero es un siniestro que ha sido pero ¿saben qué cosa? Es que nada se sobreentiende. La torre de control no entendió que era una emergencia. Entendió que le estaba pidiendo prioridad, nada más, y no le dio prioridad. Usó su criterio y le dio prioridad a otro avión. Que si hubiera dicho emergencia, la cosa hubiera sido distinta. Pero yo creo que hubo una serie de errores que condujeron finalmente a que el avión se caiga. El avión parte y debe repostar combustible en Cobija, pero Cobija no atiende de noche y entonces se sigue de largo y decide, debería haber repostado combustible en Bogotá y tampoco lo hace y finalmente se queda sin combustible. Error número 1. Error número 2. Ese avión no tenía la posibilidad de tener un viaje tan largo. Esos aviones son aviones pequeños que hacen vuelos pequeños. Y volar desde Bolivia hasta Colombia, la capacidad de combustible de ese avión era exactamente llegar hasta Medellín. Y si le hacen dar una vuelta en el aire, se lo consumió todo. Debió haber echado combustible. Tercer error, el piloto jamás comunicó emergencia, dijo simplemente prioridad. Cuarto error, la torre de control no entendió el mensaje y le dio prioridad a otro avión. Consecuencia, ¿en qué terminó este siniestro? En que una serie de errores humanos terminaron con la vida de 70 y tantas personas, entre ellos el equipo. Pero a mí no me interesa que se haya caído o no el equipo de fútbol. La gente llora por la muerte del equipo de fútbol, pero el equipo de fútbol eran 16 personas. Y las otras 50 que también murieron, ¿correcto? La cantidad de errores humanos que han ido habiendo finalmente han hecho que 72 personas pierdan la vida. Creo que han habido 3 o 4 sobrevivientes. Uno de los arqueros me informaban que les van a tener que amputarle una de las manos, o sea, nunca más va a volver a jugar fútbol. Y los otros están lastimados, pero se han salvado. Parte de la tripulación, ¿verdad? El error yo no creo que empiece en debí llenar mi combustible. El error comienza en este avión no puede llegar hasta Colombia. No puede llegar hasta Colombia porque no está hecho para eso. Yo creo que el error comienza antes de. Este avión no puede hacer ese vuelo. Y ustedes saben por qué el piloto, ahora les voy a decir algo que es muy poco conocido.
¿Por qué el piloto no recargó combustible? Porque son líneas de bajo costo. Y entonces, el hecho de que el avión tenga que aterrizar en Bogotá, el hecho de que cargue combustible en Bogotá, vuelva a salir y tenga que pagar por el uso del aeropuerto y todo lo demás, significa un costo adicional para la aerolínea. Y entonces la aerolínea recomienda que el vuelo se haga en directo. Y terminó en lo que ha terminado. ¿Correcto? ¿El avión se estaba asegurado? Sí, sí estaba asegurado. No sé en qué compañía, pero sí estaba asegurado. ¿Correcto? O sea, miren qué triste puede ser un siniestro de aviación solamente porque ha habido una cadena de errores humanos. El 90% o más ya la clausuraron. Y es más, ese era el único avión que le quedaba. Los otros aviones ya no volaban. O sea, imagínense qué calidad de aerolínea, que este era el único avión que podía seguir volando, los otros aviones ya no volaban. Ya estaban malogrados, estaban dañados, falta de mantenimiento, lo que quieran. Muy bien, hemos utilizado un siniestro actual para demostrar cómo funciona. En Bolivia no se hizo la inspección. También tiene parte de la culpa las autoridades bolivianas que no hicieron la inspección, que recibieron el documento y la controladora de Bolivia le dijo, ojo que aquí hay inconvenientes. Y el avión igual salió. O sea, las autoridades bolivianas debieron haber dicho, este avión no vuela hasta que cumpla con todas las recomendaciones que están aquí en este papelito. Y no lo hizo. En fin, así sucede a veces. Pero vamos a continuar con nuestro curso. No queremos ponernos sentimentales en este momento. Vamos a continuar con la siguiente cobertura, que es la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros. ¿Qué va a cubrir este amparo? Las lesiones corporales o la muerte de los terceros, los daños a la propiedad de terceros causados por la aeronave o parte de la aeronave. Inclusive la póliza es bien clara cuando dice, inclusive los daños causados a terceras personas o a la propiedad de terceros por personas, por pasajeros que caigan del avión. Esperemos que nadie se caiga de un avión, pero si alguien se cae de un avión a 11.000 metros de altura, va a venir con un torpedo y va a causar daños en una casa, en un auto, en una persona, lo que fuera. Pero está cubriendo esta cobertura las lesiones corporales, la muerte o la propiedad de terceros causados por el avión, por partes del avión. Recuerdo casos en que una llanta del avión se salió en pleno vuelo y la llanta viene hasta tierra. Y si cae encima de una fábrica, de una propiedad, de un puente, de una carretera, de una persona, etcétera, va a causar un daño terrible. He visto casos en los cuales parte del motor se desprende y también cae. ¿Correcto? Es básicamente una póliza de responsabilidad civil frente a terceras personas. También es una póliza a todo riesgo, entonces vamos a mirar qué cosa excluye. Excluye a los pasajeros, porque los pasajeros tienen su propia cobertura que la vamos a estudiar ahorita. Excluye a los pasajeros mientras se encuentren abordando, dentro o descendiendo de la aeronave. Excluye a los directores, socios o empleados del asegurado. ¿Por qué excluye a los directores, a los socios, a los empleados del asegurado? Una razón lógica por la cual los empleados no pueden estar cubiertos. Si parte del avión le cae encima de su casa y no está cubierto, ¿por qué? ¿Por qué a la una?
qué a las 2? Vamos a retroceder. Porque dice, a ver, ¿cómo se llama la cobertura? Responsabilidad civil frente a terceros. ¿Ok? Responsabilidad civil frente a terceros. Los socios, los empleados, los directores de la aerolínea son terceros. No son terceros. ¿Y por qué no me lo dijeron? No son terceros, ¿correcto? En consecuencia están excluidos. Los pilotos o miembros de la tripulación mientras se encuentren en sus labores habituales a bordo de la aeronave, porque la tripulación tiene también su propia cobertura. Bienes o propiedades que pertenezcan al asegurado, ¿verdad? Se cae un avión encima de las instalaciones del asegurado en el aeropuerto. Tampoco son terceros, entonces excluidos. Y los bienes o propiedades en posesión, custodia y control de los pasajeros, porque los pasajeros tienen su propia cobertura. Ahora vamos a ver la responsabilidad civil frente a los pasajeros. O sea, va a cubrir única y exclusivamente los daños, las lesiones corporales, la muerte o la pérdida de los equipajes causados por la aerolínea, por el avión, a los pasajeros. ¿Ok? Si un pasajero en pleno vuelo, el avión pierde soporte, pierde sustento, que a veces pasa, entra en un bache, y el pasajero se golpea la cabeza contra la pared de la aeronave y se abre la frente, ¿estaría cubierto? Sí, está cubierto, porque es responsabilidad civil frente a los pasajeros. Esta cobertura de responsabilidad civil también cubre los equipajes. ¿Correcto? Cubre los equipajes. Suma asegurada de esta cobertura, ¿cuánto sería? Suma asegurada de la responsabilidad civil frente a los pasajeros por lesiones corporales sería 45, así nomás, 45. 45.000 DG, correcto. Y la pérdida de los equipajes, 17 DG por kilo. Correcto. Ahora la siguiente pregunta que les hago es, ¿en qué momento una persona es pasajero? ¿Desde qué momento podemos considerar a una persona como pasajero del avión? Lo que dice responsabilidad civil frente a los pasajeros. La definición estaba en la cobertura anterior. No sé si la vieron o si pasó muy rápido. Cuando sube el avión, desde que sube al avión, desde que aborda la aeronave, cuando esté en vuelo, retrocedo a la definición anterior, porque después nos vemos en un problema. La compañía dice una cosa, nosotros decimos otra, ¿verdad? Miren lo que decía la definición anterior. Excluye a los pasajeros mientras se encuentren abordando, dentro o descendiendo de la aeronave. ¿Cuándo se considera una persona como pasajero? Cuando se encuentra abordando, dentro o descendiendo de la aeronave. Porque cuando llegamos al aeropuerto nos dicen pasajeros que viajan a la ciudad de no sé dónde, a la puerta 15. Ya nos llaman pasajeros, sin embargo no lo somos para el seguro. Pasajero podría ser también el que compró su pasaje, pero no lo somos para el seguro. El seguro para los pasajeros se va a iniciar en el momento en que el pasajero aborda el avión. Aborda el avión. Cuando comienza a ingresar al avión y deja de ser pasajero cuando sale del avión. ¿Correcto? O sea, no se va a limitar al viaje. Se va a limitar, o la cobertura se va a iniciar cuando el pasajero esté abordando el avión. ¿Y en qué momento comienza a abordar el avión un pasajero? Que ya se le puede considerar como pasajero.
¿En qué momento ya está abordando el avión? A ver. Cuando despega, lo dice cuando aborda el avión. ¿Cómo va a abordar el avión cuando despega? Cuando pise el avión, les digo, se considera pasajero cuando pone un pie en la escalinata o en la manga. En la escalinata o en la manga, ¿correcto? A partir de allí se considera como que es pasajero. ¿Por qué? Porque la manga y la escalinata se considera que son parte del avión. No es parte del aeropuerto, sino es parte del avión. Entonces, cuando uno pone el primer pie en la escalinata, ya es pasajero. Y si pone un pie en la manga, aunque es, hasta donde yo recuerdo solamente hay 3 aeropuertos que tienen manga, Lima, Arequipa y Cusco. Esperemos que los demás aeropuertos paulatinamente vayan incluyendo este tipo de implementos, pero igual. Y va a terminar, o sea, va a dejar de ser pasajero en el momento que retira el último pie de la escalinata o de la manga. O sea, si le pasa algo dentro del avión, está cubierto. Si se rueda la escalinata, está cubierto. Si se cae en la manga, porque los que han tenido la oportunidad de subir o bajar a los aviones por la manga se han dado cuenta que es bien empinada, es así en bajada o en subida, y a veces uno se puede resbalar, eso ya se considera como que está cubierto por la póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Alguna duda? ¿Todo conforme? Muy bien. Exclusiones para la cobertura de pasajeros. Directores, socios o empleados del asegurado, porque igual, si viajan como pasajeros no son terceros. Y los pilotos y los miembros de la tripulación, porque tienen su propia cobertura. Y entonces pasemos a ver la cobertura de la tripulación. Recuerden que la ley dice es obligatorio que la tripulación esté asegurada por muerte de accidentes hasta 45.000 DEG. Pero aquí no le podemos dar una póliza de responsabilidad de salvación, ¿cierto? No le podemos dar una póliza de responsabilidad civil porque la tripulación no son terceros. De las coberturas mínimas en primera clase puede ser más el monto indemnizable, sí. Por eso la cobertura es mínima. Menos de eso no. Más de eso sí. La línea aérea podría decir, en vez de dar 45.000, doy 50.000. Sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es dar menos de los 45.000 DG. Sí se puede. ¿Ok? Bien, les dejo. La tripulación no es tercero y en consecuencia no le podemos dar una cobertura de responsabilidad civil. Pero tenemos que cumplir con la ley y entonces se le da una cobertura de accidentes personales para la tripulación. Es una póliza de accidentes personales como cualquier otra. Lo que sucede es que en vez de venderse como accidentes personales, se vende como aviación. ¿Qué cubre? La muerte de la tripulación, por un accidente, evidentemente por un accidente, la incapacidad temporal, la invalidez permanente, y me obvié 2 coberturas. Ayúdenme, ¿qué coberturas me faltan? Muerte, incapacidad temporal, invalidez permanente, pero hay 2 coberturas adicionales que me he olvidado. ¿Quién me ayuda con esas 2 coberturas? A ver, ¿qué tanto conocemos de accidentes? Ok, gasto de curación, que también están cubiertos. Invalidez, no, ahí está la invalidez. No dice si es parcial o total, es invalidez permanente y efectivamente el sepelio, ¿verdad? Nos comimos los gastos de curación y el sepelio, pero ambos están cubiertos por la póliza. Ahora,
¿Cómo se extiende esta cobertura? Esta cobertura se puede emitir de dos formas distintas. Una que es por el número de asientos de la tripulación y la otra es la nominativa. ¿Cómo funciona la póliza por número de asientos? Ojo que no vamos a asegurar los asientos por esta cobertura, porque es una cobertura de accidentes personales. ¿Los asientos están asegurados? ¿Los asientos están asegurados? ¿Bajo qué cobertura? ¿Están asegurados los asientos? Está asegurado por la cobertura de casco, ¿verdad? Recuerden que decía, está cubierto todo aquello que esté en el avión y que forme parte integrante del mismo. No están cubiertos aquellos implementos que están en el avión, pero que no forman parte del mismo. Y los asientos forman parte del avión. En consecuencia, van por la cobertura de casco. Aquí lo que vamos a cubrir es a los tripulantes. Punto a favor, punto en contra. Ok. Vamos viendo. Aquí vamos a cubrir a los tripulantes. Y vamos a cubrir únicamente a aquellos tripulantes que tengan asiento en el avión. Asiento de tripulante. Ustedes habrán notado que los tripulantes tienen asientos que son solamente para ellos. Normalmente al costado de las puertas. Hay asientos en la puerta de adelante, hay asientos en la puerta posterior. Y cada vez que el avión despega o aterriza, los tripulantes se sientan ahí. Esos tripulantes que tienen asiento están cubiertos por la póliza por número de asientos. ¿Qué significa eso? Que podría haber tripulantes que están haciendo sus prácticas, por ejemplo, ¿verdad? Y que no tienen asiento de tripulante, sino que tienen asiento de pasajero. Y si les pasa algún accidente, no están considerados porque no tienen asiento de tripulante. ¿Cómo funciona esta cobertura? El asegurado tiene que declararle a la compañía de seguros cada vez que realiza un vuelo quién es el piloto, con su nombre, quién es el copiloto, quién es el ingeniero de vuelo, quiénes son las aeromosas, quiénes son los pursers, etcétera, etcétera, uno por uno detallado cada vez que el avión tiene que volar. Y esta cobertura se va a limitar solamente a cuando la tripulación esté a bordo de la aeronave. Si bajan del avión, ya no son tripulantes y ya no tienen asiento. En consecuencia, ya no hay cobertura. Solamente se va a cubrir los accidentes cuando estén a bordo de la aeronave. Nada más. Es una cobertura restringida, es una cobertura más barata, pero es una cobertura que no se puede utilizar para todas las líneas, ¿verdad? Vamos a decir, el avión presidencial, que ahora está pintado de un color espantoso, ¿verdad? ¿Lo han visto de qué color está pintado el avión presidencial? Si se cae en la escalinata, ¿ya está considerado como avión? ¿O no? Acabamos de definir que la escalinata forma parte del avión. ¿Han visto el avión o los aviones presidenciales? Les han pintado un color plomo horrible. Antes eran bonitos, eran plateados con una franja roja. ¿Cuántos vuelos puede hacer el avión presidencial al mes? Volará 2, 3, 4 veces, no vuela más, ¿verdad? Vuela muy poco, no vuela todos los días. Entonces, cada vez que vuela, el asegurado puede enviar una relación a la compañía de seguros y decirle, este es el piloto, este es el copiloto, estas son las aeromosas, etcétera, etcétera, para que la compañía las cubra. Y no hay problema. Cada vez que hay un viaje, cada vez que hay un vuelo, hay que declararlo. Pero ¿qué pasa con LAN, con la TAM? ¿Cuántos vuelos hace al día la TAM? N, ¿verdad? Porque tiene 10 aviones que se pasan todo el día volando. Y si ustedes han notado, las tripulaciones van rotando. Llega el avión, baja una tripulación, sube otra. Y entonces en un día hay 10, 15, 20 tripulaciones.
y la compañía no puede estar avisándole a la aseguradora, oye, en este vuelo el piloto es fulano, la aeromoza es sutana, porque sería la de nunca acabar. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Al inicio de la póliza, el asegurado envía una relación de todos sus tripulantes, todos, pilotos, copilotos, todos, vuelen o no vuelen, todos están declarados, por eso se llama nominativo, porque están todos los nombres de todos los tripulantes. Y luego, si vuela, ya no hay necesidad de declararlo porque ya la compañía lo declaró al inicio. Le va a amparar a todos sus tripulantes. ¿Correcto? Ok, como el SSTR. Ojo que la tripulación de la aerolínea también necesita una cobertura de SSTR, además de esta que tiene de accidentes personales. Ahora, esta nominativa la podemos hacer en dos formas. Una que es la que se llama en vuelo, es decir, solamente va a cubrir a la tripulación cuando esté en el avión. Una vez que baja, se acabó la cobertura. Y otra que es las 24 horas. Es decir, va a cubrir a los tripulantes las 24 horas del día, los 365 días del año, estén o no estén en el avión, estén o no estén en el aeropuerto, estén o no estén en su casa, estén donde estén. Aquí esta cobertura se convirtió ya en una póliza común y corriente de accidentes personales, pero vendida a través de la póliza de aviación y no la póliza de accidentes. ¿Okay? Yo recuerdo haber tenido siniestros de tripulantes ocurridos. Yo recuerdo un siniestro de un tripulante que, en paz descanse por supuesto, estando de vacaciones en el Caribe, en uno de esos resorts, en un piso alto, presionó el botón del ascensor, se abrió la puerta, entró al ascensor y no había ascensor. Aprendió a volar en caída libre. Se murió, evidentemente. Pero la pregunta fue, oiga, era un tripulante, ¿por qué tenemos como compañía que pagar este siniestro si no estaba en el avión? Y la compañía aérea dijo, sí, pues, pero yo tengo una póliza de 24 horas, o sea, no interesa si el tripulante está volando o no está volando, igual está cubierto. ¿Cuántos DG para los tripulantes? 45.000 para caso de muerte, ¿verdad? Decía 45.000 DG para la tripulación también. O sea, la suma asegurada de la póliza de accidentes personales será 45.000. Ustedes me dijeron que era 60 y algo mil, 65.000, 67.000 dólares. ¿Correcto? Veamos ahora las exclusiones, porque ya se va acortando el tiempo. Son las 6 de la tarde. Se nos pasó el día casi sin darnos cuenta. ¿Qué excluimos? Excluimos las enfermedades y las lesiones derivadas de ellas, porque esta no es una póliza médica, es una póliza de accidentes. Accidentes excluye las enfermedades. Se excluyen los infartos, la apoplejía, epilepsia, síncopes, aneurismas, hernias, varices, etcétera, porque son accidentes médicos, no son accidentes personales. Intervenciones quirúrgicas, ok. Estado de embriaguez, alguna droga, eso es una exclusión de cajón. Accidentes causados por terremoto, guerra, insurrección, rebelión, etcétera, etcétera. La radiación atómica. Recuerden ustedes que en todas las pólizas de todos los riesgos está excluida la radiación atómica, ¿verdad? Yo siempre los menciono, esto viene del siniestro de Chernóbil y luego de los siniestros del Japón. Excluidos los accidentes como consecuencia de carreras de velocidad, exhibiciones aéreas, etcétera, porque si está excluido en la cobertura de casco, también debe estar excluido en la cobertura de accidentes. Enfermedades o defectos físicos, orgánicos como ceguera, sordera, parálisis, enajenación mental. ¿Okay? Me pregunta Pame, las aeronaves que fueron tomadas contra las Torres Gemelas se cubrieron
bajo la póliza de terrorismo, que se puede tomar aparte. Fue cubierto por la póliza de aviación bajo la cobertura de terrorismo para los aviones. Para los aviones, las torres tenían su seguro de incendio. Ok, yo nunca he visto un piloto enajenado mental, nunca he visto un piloto ciego, ¿verdad? A lo que se refiere es que podría suceder que por alguna razón X se obnubile, no vea, no oiga y pueda tener un accidente dentro del avión. Se excluye la cirugía estética y se excluyen las leyes vigentes, el suicidio o el intento de suicidio, ¿correcto? Porque esta es una póliza de accidentes personales, no es una póliza de vida. Y la póliza de accidentes personales está excluido el suicidio. Entonces, si regresamos al avión alemán en el cual el copiloto se suicidó con el avión completo, va a estar cubierto el casco de la aeronave y van a estar cubiertos los pasajeros y el resto de la tripulación. Pero el copiloto que se suicidó con el avión, ese está excluido. El resto de la tripulación no tiene la culpa, ellos no decidieron suicidarse, pero el copiloto excluido de la póliza. Bien, ahora nos quedan algunas coberturas adicionales. La primera es casco guerra. ¿Qué nos va a cubrir casco guerra? Cuando vimos la cobertura de casco, dijimos que todo lo que era la parte de guerra, la parte de riesgos políticos estaba excluido, pero que se podía tomar una cobertura adicional. Esa cobertura adicional se llama casco guerra y mediante esa cobertura se incluyen los riesgos de guerra, guerra civil, insurrección, rebelión, revolución, terrorismo, en fin, todo lo que son riesgos políticos. No es una cobertura que venga junto con la póliza de casco, hay que comprarla aparte. ¿Ok? Tiene un costo adicional. Luego tenemos esta cobertura que se llama pérdida de beneficios por paralización. ¿Les suena a algo esta cobertura de pérdida de beneficios por paralización? Es decir, el avión no puede volar y un avión que deja de volar pierde un montón de dinero. ¿Correcto? ¿Qué les dice esta cobertura? ¿Qué les dice esta cobertura? Porque ya hemos estudiado la cobertura. Efectivamente, es lucro cesante, pero para aviación. Lo que estudiamos fue el lucro cesante para incendio. Aquí va a funcionar igual, ¿verdad? Tiene que haber una póliza primaria, que es la póliza de casco, y los siniestros que produzcan la pérdida de beneficio tienen que estar cubiertos por la póliza de casco. Es en realidad una póliza de lucro cesante para el avión. Plazo máximo de cobertura, 6 meses. Pasados los 6 meses, terminó la cobertura. Otra cobertura adicional es la pérdida de licencia para la tripulación. Esto ya no es para el avión, sino es para la tripulación. Se entiende que la tripulación, para poder volar, requiere de un permiso, de una licencia, que se la va a dar la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si el piloto pierde esa licencia porque tuvo un accidente y se rompió la pierna, o por cualquier razón, simplemente no va a poder volar. Y lo único que sabe hacer ese piloto es volar. Pero con esta cobertura, que es una especie de incapacidad temporal, la compañía de seguros le va a pagar una pensión al tripulante hasta que pueda renovar su licencia y pueda seguir volando. ¿Okay? Es en realidad una especie de incapacidad temporal. Y finalmente tenemos la responsabilidad civil de operadores de aeropuertos. No es una póliza de aviación, porque los aeropuertos no vuelan.
Pero finalmente, como los aeropuertos están en contacto con aeronaves, la vamos a considerar dentro de las coberturas de aviación. Esta es una póliza para cubrir la responsabilidad del aeropuerto. ¿Qué dice? Responsabilidad que puede derivarse de la utilización y mantenimiento de las pistas de aterrizaje, por ejemplo, instalaciones fijas del aeropuerto, surtidores de combustible, hangares, edificios, instalaciones de seguridad, torres de control, radar, señalización, etc. ¿Okay? No va a cubrir la pista de aterrizaje, pero sí va a cubrir los daños que pueda sufrir una aeronave como consecuencia de los defectos que puede presentar una pista de aterrizaje. Por ejemplo, se le hace un hueco a la pista de aterrizaje, el avión aterriza, mete el tren de aterrizaje al hueco y se quiebra el eje. Eso es responsabilidad del aeropuerto y puede utilizar su póliza de responsabilidad civil. ¿Correcto? O el avión está en el hangar es del aeropuerto, y se cae el techo y daña al aeropuerto. Digo, daña al avión. ¿Responsabilidad de quién? No es responsabilidad del avión, es responsabilidad del aeropuerto. Entonces, el aeropuerto puede tomar esta póliza. Yo recuerdo, en Brasil hace años hubo un caso de 2 aviones que colisionaron en el aire. Tenía uno por cada lado y chocaron en el aire. Lo que sucedió fue que la torre de control le dio pase a los 2 aviones a la vez. Se equivocó la torre de control y chocaron en el aire. ¿Responsabilidad de quién? Responsabilidad del aeropuerto. Entonces puede cubrir eso con una póliza de responsabilidad civil de operadores de aeropuertos. ¿Correcto? Muy bien. Esto un poco lo que ha sido la póliza de aviación. Vuelvo a decirles, damas y caballeros, hay muy pocos especialistas en el seguro de aviación. Así es que aprovechen esta clase, porque así nomás no van a encontrar personas que conozcan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque la clase no termina todavía. La clase no termina todavía. La clase continúa aquí. Uy, me van a decir, no sea malo, profesor. Ya, pues, malogró toda la clase con el final, ¿verdad? Vamos a dejar un trabajito. ¿Ok? Vamos a dejar vamos a ver. Se fueron todos los puntos ganados, ¿ah? Un trabajito. Es que tenemos que acostumbrarnos a hacer este tipo de trabajos. Es parte de lo que tenemos que hacer en el mundo de los seguros. Les voy a pedir que revisen la ley 27261. El primer examen es transportes y el último examen es aviación. Primero transportes, después aviación. ¿Ok? Revisan la ley 27261, me ponen la fecha de su promulgación y les pido la fecha de su promulgación porque no quiero que lean el resumen, quiero que lean la ley. Que me indiquen de qué manera está relacionada esa ley con el seguro de aviación. Como no se van a leer toda la ley, les pongo los artículos que quiero que lean. 146, 147, 148 y 149. Luego revisan el Decreto Supremo 050-2001, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se lo adelanto, es el reglamento de la ley. Y también me van a revisar esos artículos, 267, 69, 270, 271, 89, 90, 92 y 93, que están relacionados también con la parte de seguros en aviación. Y así, para que se despejen, me van a poner cuál es el tipo de cambio del derecho especial de giro el día que están haciendo ustedes la tarea. ¿Dónde encuentran el tipo de cambio del derecho especial de giro? Pues van a tener que buscarlo. Van a tener que buscarlo.
Pero si les estoy diciendo, Betty, les estoy diciendo que es emitido por el FMI, Fondo Monetario Internacional, ponen ustedes en Google DG y listo. Estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya podemos ubicar todo solamente con ponerlo. Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias. Se van ustedes. Para una semana les voy a dar. Igual vamos a subirlo a la web virtual y ahí les ponemos la fecha. Bien, gracias a ustedes por haberme soportado durante todo un día. Espero que los dos seguros que hemos visto sean interesantes. Y nos vemos en un momento porque tengo que discutirles un poco de más adelante el seguro de cascos marítimos también. Muy bien. Adiós y nos estamos viendo.